Bendiciones, mil gracias por entrar a mi canal de YouTube. Así que tú que estás ahí, te pido que por favor te quede hasta el final para que compartamos este estudio de las versiones de la Biblia según los manuscritos, el texto receptus versus el texto crítico. Quisiéramos comenzar este video, este estudio sobre las versiones de la Biblia según los manuscritos, con un versículo que para mí es muy clave, me encanta, y es en el libro de Lucas capítulo 1, en sus primeros 5 versículos. Lo voy a compartir y no lo tengo ahí en la pizarra, solo tengo la diapositiva con el título, pero aquí lo tengo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio los vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado toda la cosa con diligencia desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Tremendo. Entonces, con esto comenzamos, versiones de la Biblia según los manuscritos. No pretendemos ser muy extenso, no podemos hacer un video tan extenso. Si no nos das el tiempo, pues estaremos preparando otro video de esta misma serie. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente, comparar algunas versiones. ¿Y cuáles son las versiones que descienden de los textos? Del texto recibido o texto receptus y el texto crítico. Así que vamos a comenzar. Y tenemos por aquí el índice de presentación. Lo hice así a manera para tener un orden de las cosas. El índice de presentación, versiones según los textos, ve los manuscritos y finalmente comparaciones de las Biblias, es decir, las diferentes versiones del texto recibido, las diferentes versiones del texto crítico. Así que vamos a comenzar. Ok, versiones según el texto crítico y el texto recibido. Si puede ver ahí en la pantalla, tengo el texto receptus. Y debajo del texto receptus o texto recibido, tenemos de primero la versión de la 70, aunque aquí tenemos una lista que son los testigos del Antiguo Testamento, de la mayoría del Antiguo Testamento, hasta llegar al Nuevo Testamento de Erasmo, pues lo dejé así para que la tengamos por lo menos una idea. Y del otro lado, a mi derecha, quizá en tu pantalla sea a la izquierda, es las versiones que descienden directamente del texto crítico. Entonces la 70, sin ser muy extenso, quizá ya tú conoces la historia de la Septuaginta, y que se encuentra en la historia o las cartas de Aristea, de la recomendación que le hiciera el bibliotecario a Ptolomeo Filadelfo, estamos hablando del siglo III a.C., para que copiara o hiciera una traducción del hebreo, de la ley de los judíos, hacia el idioma griego. Así que la 70 es una versión tremenda. No vamos a expandirnos en esta historia. El asunto es que aquellos 72 judíos fueron hacia Egipto y finalmente volvieron o hicieron la traducción al griego. Así que se le llama el griego común, koiné, y es un griego antiguo, y por eso la Septuaginta es muy estudiada, porque contiene el idioma antiguo, el griego antiguo. Entonces, al ladito ahí de la 70, si lo puede ver, déjame ver si puedo aquí mismo, sí. Aquí tengo el cursor. Tenemos el texto masorético, que es un testigo también del Antiguo Testamento. No nos vamos a detener, ya lo hemos dicho, valga la redundancia, porque vamos a ir directamente a las diferentes versiones. Pero hacemos una introducción breve para que tú estés familiarizado si no lo estás. Entonces, el texto masorético, consonantado, es decir, que con la Kiddush, que hicieron los masoretas, o de la tradición judía, vocalizaron el texto consonántico. Los eruditos y los expertos están de acuerdo en que hubo un promasorético para la versión de la 70, y ya para el siglo 9 al 12 por ahí, pues ya el texto se vocalizó. Más adelante también haremos una historia sobre esto en otro video. Entonces, más abajo tengo la Vulgata Latina, sí ya es directamente parte de lo que es el texto recibido, la Vulgata Latina, que creo que también tú tienes que estar muy bien familiarizado. Fue la traducción de Jerónimo. El Papa Dámaso quería una versión directa de los originales y mandó a Jerónimo hacia Jerusalén. Jerónimo en Jerusalén pues volvió después de un tiempo con lo que le llamaron la Vulgata Latina
o la Biblia Popular Latina. Desde entonces esa fue la Biblia, el texto preferido por la Iglesia Católica. Bastante tiempo dominó este texto antes de la Reforma. Puse también los targúmenes, vuelvo y digo, son de los testigos del Antiguo Testamento, pero los targúmenes, si tú escuchas y ves esas palabras, eran interpretaciones aramaicas que hicieron los judíos que estaban en la diáspora. Ahora sí llegamos finalmente a lo que es, debajo del texto recibido, el Nuevo Testamento de Erasmo, de Rotterdam, el humanista, antropólogo, como se dicen. Sí, bueno, se cabe esa palabra de decirla, pero sí. Erasmo de Rotterdam y su Nuevo Testamento de 1516. Entonces, tenemos más para abajo, después del Nuevo Testamento de Erasmo, vuelvo y digo, no podemos expandirnos mucho, después lo haremos con más detalles sobre esto. Fue la versión que él hizo de los idiomas, tomó parte de lo que era la Vulgata Latina y, como dicen algunos testigos o códices de la época, que eran especialmente del texto bizantino. Son del texto bizantino, eso se verá más adelante. Y bueno, desde entonces a esto se le llama el texto recibido o textus receptus desde la traducción de Erasmo. Aunque la palabra, si ya creo que quizá esté familiarizado, fue por el hermano El Civil en el 1633, por ahí creo que fue, que utilizaron las palabras textus receptus. Entonces, tenemos la Biblia del Oso, y ahorita nos vamos a detener un poquito la Biblia del Oso. ¿Cuál es la Biblia del Oso? Es la versión de Casiodoro de Reina en 1569. A propósito, estamos celebrando el mes de la Biblia, y al final de este mes, 28 de septiembre, pues se celebra, ¿verdad?, aniversario de la Biblia del Oso, porque fue el 28 de septiembre de 1569. Entonces, más adelante, su compañero y amigo Cipriano de Valera, entonces hace una revisión de la Biblia de Casiodoro. Al hacer la revisión de Casiodoro, a esta Biblia de 1602 se le llamó La Cantera. Es una revisión, como ya lo hemos dicho, del trabajo de Reina. Y se le llamó La Cantera, y luego más tarde entonces, en el 1960, se hizo una revisión ya con el nombre de Reina Valera. Pero también tengo por aquí la KJV, que es la King James Version, o la versión del Rey Jaime. La puse también porque es muy interesante, del texto recibido en 1611. ¿Verdad? Un grupo se le acercó al Rey Jaime, primero de Inglaterra, sexto de Escocia, para que tuvieran una versión en la lengua inglesa. Así que esta es la versión por excelencia de las personas de habla inglesa, King James Version del 1611. Hay muchas otras más, pero no podemos hasta ahora. Bueno, pasamos por alto, no la tenemos ahí en la diapositiva, lo que fue mucho antes, un poquito antes del Nuevo Testamento de Erasmo, la Políglota Complutense. O sea, la Políglota Complutense del Cardenal Cisnero era mucho antes del Nuevo Testamento, pero no se publicó sino hasta un tiempo después. Pero la Biblia del Oso fue la primera versión escrita al español, en ese sentido, o sea, que se comercializó y que se hizo. Y finalmente la revisión. Entonces, más para abajo tengo aquí algunas revisiones. Algunas revisiones, fueron muchas las que se han hecho de la Reina Valera. Son muchas revisiones. Pero yo puse alguna ahí de las que todavía se mantenían fieles al texto recibido. Tenemos la RB 1885, la Reina Valera 1909, que para mí es una de las más fieles, incluyendo la nueva Biblia, digo nueva porque ya tiene un tiempo, la nueva Reina Valera Gómez, que yo se la recomiendo. Y la que usamos los latinos, la que usamos en la mayoría de las iglesias, la que durante todos estos años hemos estado usando, la que todavía en cierto sentido se mantiene fiel, aunque ha sido muy detratada, aunque ha sido muy maltratada por muchos comentaristas, por predicadores de las redes sociales. Pues bueno, aquí tenemos la Reina Valera 1960, y ya veremos cuáles son ¿verdad?, donde dicen que tiene errores. Pero bueno, entonces debajo del texto crítico yo puse aquí, si lo pueden ver, debajo del texto crítico, pues yo puse el Códice Sinaiticos y el Códice Vaticanos, ¿verdad? Los dos principales códices, o los dos códices más antiguos
que posee la iglesia. Cuando digo que posee la iglesia, es que están disponibles para todo y están ahí. De hecho, el códice alejandrino, el códice también vaticano y el alejandrino están online. Hay una, no lo tengo ahora mismo, pero tú lo puedes buscar con ese nombre y lo encontrarás. Está disponible para que las personas lo vean, lo estudien desde el punto de vista online. Entonces, debajo del texto crítico, o sea, ¿qué es el texto crítico? O sea, se le llama el texto crítico a partir del trabajo, podemos así decirlo, de Westcott y Hort, de su Nuevo Testamento en el 1882. Hace tiempo había unos otros, ¿verdad?, que comenzaron lo que era la crítica directamente textual, pero más o menos es una fecha, 1882, donde se inicia o donde se recogen con más plausibilidad el trabajo de Westcott y Hort. Entonces, es un Nuevo Testamento que está ahí al griego de 1800 y tanto, hicieron algunas otras revisiones, pero antes de también estaba el trabajo de Constantin von Tischendorf, que nos vamos a tener un poquito en la otra diapositiva, para hablar un poquito de él ahí. Y bueno, entonces después viene el Nuevo Testamento Nestlet Aland. Si usted lo busca en las diferentes Biblias, versiones, o en la Biblia que yo tengo aquí descargada, tengo la NA 27, es decir, revisión número 27. Entonces, debajo del texto crítico, muchas otras versiones que son como la nueva versión internacional, la NBI, que ya lo estaremos hablando de ella más adelante. Nueva traducción viviente, traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras, que es la Biblia que edita la Watchtower o Torre de Vigía de los Testigos de Jehová. Dios habla hoy, Biblia textual, varias versiones, la versión popular, Biblia de las Américas, Biblia de Jerusalén, 1, 2, 3, 4 versiones, no sé hasta cuántas, pero esa está ahí, ¿verdad? Algunas se ajustan más al texto crítico. Entonces también, como hay muchas revisiones de la Reina Valera, pero que más que pertenecer o haberse quedado con el texto crítico, se inclinaron más hacia el texto, por haberse quedado al texto recibido, se inclinaron más hacia el texto crítico. Reina Valera 1989, 1995, 2015, 2017, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, aquí tenemos, ¿verdad? La imagen tú puedes ver, la pegué ahí en la pizarra de la pantalla, a Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. Quise detenerme un momentito aquí porque vale la pena mencionarlos, hacer una mención de ellos, porque yo creo que hicieron un trabajo grandioso, para la obra de Dios, un trabajo tremendo. Muchos se han criticado, fueron perseguidos por la iglesia, por la Santa Inquisición española, tuvieron que salir de su pueblo natal, tuvieron que correr, tuvieron que esconderse. Y yo creo que alguien que esté dispuesto a morir, que esté dispuesto a que lo metan a la hoguera, a que los comulguen, a que los condenen, yo creo que hay que estar muy pegado o creer mucho en lo que Dios ha puesto en su corazón. Y yo creo que estos señores se merecen un respeto, creo que sí. Se ha dicho de aquí de Casiodoro de Reina, de hecho se le acusaron de muchas cosas, y incluyendo de que podía ser, se le acusó también de ser homosexual. O sea, homosexual es la palabra que tenemos, ¿verdad? Se le acusó en muchas ocasiones. He escuchado predicadores también decir, bueno, ahí se me fue pero bueno, estamos aquí. He escuchado predicadores decir de que este tipo lo que fue es un monje, que fue gay, que fue etcétera. Mire, independientemente de su historia, que usted la puede buscar ahí, independientemente de eso, es otro tema que se puede discutir. Pero no sé por qué, muchos predicadores, no sé si lo que quieren es brillar, no sé qué es lo que quieren, si quieren conseguir view en YouTube, hablan así, o sea, está bien, o sea, ahí está la historia, pero yo creo que más que el lado negativo es el lado positivo de lo que ellos hicieron. Casiodoro de Reina, un religioso, ¿verdad?, de la Orden de San Jerónimo, español y convertido al protestantismo, pues donde ellos estaban le llegó, ¿verdad?, parte de
de Biblia, si podemos así decirlo, parte de lo que fue las escrituras de la Reforma. Creo que un Juan Talpere se acercó allá al monasterio donde ellos estaban y automáticamente fue convencido Casiodoro de Reina, pero no fue convencido, yo creo que no fue por el hombre directamente, sino un toque de Dios en el corazón, porque él estaba en desacuerdo con muchas cosas de la iglesia tradicional o la iglesia católica. Así que fue un español converso al protestantismo, tú lo puedes leer ahí. Famoso por realizar muy reconocida traducción castellana de la Biblia, que ya la mencionamos, la Biblia del Oso de 1569. Entonces su compañero, Cipriano de Valera, Renacional, lo decimos aquí, lo pegamos ahí en la pizarra, en el Index Librarium Prohibitorum. Es decir, el hereje español por excelencia, y lo tenían en una lista de los libros prohibidos, y su propia persona. Fue un monje también jerónimo, exclautado, converso al protestantismo y humanista. Perdón. Entonces es así, quisimos hacer esa parada ahí, en Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Como ya tú debes de saber, y es un dominio público, en nuestra Biblia se llama Reina Valera por los dos apellidos de ellos. Entonces, aquí se me fue, vamos a ver, se me fue el... Pero bueno, lo paso así con la mano. Historia de los códices, vamos a adelantar un poquito para que entremos a lo que es ya a lo que es las diferentes versiones, las comparaciones de los versículos y los versículos que se omiten en algunas versiones, pero vamos a hacer una parada aquí a ver cómo no funciona. Entonces, saltando a la otra diapositiva, ok, ahora sí tenemos ahí el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano y uno de los códices del tipo textual bizantino, los pegamos ahí, ¡pap! Ahí lo tenemos en la pizarra. Y si tú puedes leer, yo puedo leer el texto tipo textual bizantino, también llamado mayoritario. Por eso es que yo creo que también al texto recibido, aunque el texto recibido se le llama a las versiones ya que fueron impresas después de la invención de la imprenta, valga la redundancia, en el 1450 por el alemán John Gutenberg. Y el primer libro que fue impreso, pues, fue la Biblia. Entonces, resulta que el texto recibido, y en muchas otras partes del texto recibido, no es simplemente la versión la versión de este niño, lo que lo mencionamos más adelante, la versión griega que él había hecho, sino que también pertenece al tipo textual bizantino, Erasmo. Estamos hablando de Erasmo. Entonces, aquí dice, ¿verdad?, que se le llama eclesiástico contempolitano o sirio. Es uno de los varios tipos textuales usados en la crítica textual para descubrir los caracteres textuales del griego de los manuscritos del Nuevo Testamento. El texto mayoritario es de tipo bizantino. Muchos lo han rechazado, sin embargo, es el texto, creemos que es el texto por excelencia, fue el más usado. Durante miles y cientos de años es el texto que se ha usado hasta llegar al tiempo de la crítica textual. Para nosotros es el texto que usaron los apóstoles, el texto que usaron los padres de la iglesia. Bueno, está dividido entre algunos cómo lo usaron, pero es el texto por excelencia, es el texto mayoritario, es el texto que creemos que Dios ha guardado a través de su palabra. Bueno, podemos estudiar los demás. Entonces, tenemos aquí en el medio, si lo puedes ver en la diapositiva, y si todavía está ahí hasta el tiempo de este video, antes de que sigamos, te pido por favor que si hasta aquí te ha gustado, si no lo ha hecho, dale un me gusta, te suscribe para que YouTube lo recomiende. Entonces, el Códice Sinaítico, quisimos ponerlo ahí, lo que dice es un códice sinaítico, es un manuscrito uncial quiere decir en mayúscula del siglo IV de la versión griega de la Biblia en escrito continuo, escrito o en escritio continuo, es decir, sin separaciones. Está fechado o datado entre la fecha 330-350 de nuestra era, el Códice Sinaítico. La historia de este códice, si todavía tú no la dominas, o creo que sí, o el que no la sabe, hay una historia ahí que va ligada a aquel señor que le llamaron Constantin von Tischendorf. Constantin von Tischendorf
hizo un viaje al monasterio Santa Catalina, ubicado al pie del monte o de la montaña del Sinaí, en Egipto. En busca de manuscritos, fue con ese propósito de buscar literatura antigua, manuscritos, y llegó al monasterio de Santa Catalina. Según la historia, no sabemos hasta qué punto es cierto así, la historia que él dio, esa fue la versión que él dio, de que, ok, vámonos hacia atrás, le dimos, ok, volvemos de nuevo aquí, ya me apareció el cursor. Pues bien, sí, entonces Constantin von Tischendorf, que así se le conoce, Tischendorf, llega allá, a Egipto, y se dice que en una cesta uno de los monjes tenía un grupo de manuscritos o de material antiguo, y lo iba a echar a la basura, lo iba a quemar. Y según Constantino, antes de que lo echaran a la basura, pudo rescatar algunos manuscritos de ellos, el libro de Estel, Nehemías, etcétera, etcétera. Ya Constantino o Tischendorf, que más se le conoce con ese nombre, pues Tischendorf entonces vuelve de nuevo en otra expedición. La primera expedición fue en el 1844, a propósito de esa fecha, ya aquí se estaban gestando, ¿verdad?, en nuestro país, República Dominicana, lo que era respiro de independencia. Si no estaba ya establecida, pues en ese año 1844, por lo menos la datamos del 27 de febrero, qué bien, ¿eh? Entonces en el 1844 Tischendorf consigue esos manuscritos, más tarde vuelve en una segunda expedición, bajo la cobertura, puedo así llamarle, del zar de Rusia, esta vez para recuperar o conseguir más manuscritos. Su viaje no fue infructuoso, pero pudo conseguir parte, dice la historia, del libro de Génesis. Volvió en una tercera misión hacia, ¿verdad?, hacia Egipto, hacia el monte Sinaí, allá hasta la... Y en ese viaje sí pudo conseguir lo que es el Códice Sinaítico. El Códice Sinaítico sí lo pudo conseguir. Finalmente, por ahí está la historia, se le pagó al monasterio una suma de dinero para que Tischendorf pudiera regresar a Rusia con este códice. Este códice está fechado como uno de los más antiguos que tenemos de la Biblia. Tenía parte, ¿verdad?, de lo que era la 70 y el Nuevo Testamento completo. Este códice sinaítico y el códice vaticano, que el códice vaticano, que sí lo tenemos aquí, ahí lo tengo con la diapositiva, estoy marcándolo, dice códice vaticano, es uno de los más antiguos, al igual que el códice sinaítico, conservado de la Biblia, ligeramente posterior al códice que ya hemos mencionado, probablemente copiado como aquel durante el siglo IV. El Códice Vaticano se sabe de él que estaba en la biblioteca del Vaticano en el siglo XV, 1400 y tanto. A muchos se preguntan cómo llegó ahí. El asunto que ahí estaba en la biblioteca del Vaticano, y no se habló más de este códice hasta ciento y tanto de años, hasta que finalmente en el siglo XIX la iglesia pudo publicarlo, y ya se pudo hacer un trabajo sobre él. De estos dos códices, hay muchos más. Del texto bizantino también tenemos el códice de Besa, el códice alejandrino, etcétera, y muchos otros códices. Pero de estos dos códices que tenemos aquí, es que Tischendorf, es que Westcott y Hort, es que Nestlé Adam, o sea, lo estoy llamando con los apellidos de ellos, y su trabajo escrito, es que han tomado para hacer sus versiones. Entonces, de esto, como ya lo mencionamos en la diapositiva anterior, déjame ver si la veo, me voy para atrás, ¿no? Así, para atrás de nuevo. Ok, ¿dónde estamos? Sí, aquí sí, le di un poquito para atrás para que vean. Entonces, ya de estos trabajos, de estos manuscritos, es el trabajo de Westcott, que ya lo dijimos, Nestlé Aland, y de ahí para adelante las versiones en español y en inglés y en muchos otros idiomas. Pero aquí las tenemos, la nueva versión internacional, etcétera, etcétera, que no podemos repetirlo. Así que del trabajo de esta persona, después de ello, entonces, tenemos las traducciones. Las traducciones descienden directamente de estos códices. En su gran mayoría rechazaron el códice, ¿verdad?, bizantino,
y se inclinaron más por estos códices. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de estos códices? ¿A qué se dice de estos códices? Vamos a ver qué se dice. Lo que ellos dicen es que esto, al ser más antiguo, pues se acerca mucho más al original. Como son los más antiguos, se acercan mucho más al original. Esto no es del todo cierto, 100%. Se ha demostrado que no necesariamente los más antiguos tienen que estar los más fieles. Por ejemplo, por eso leí el libro de Lucas, Lucas capítulo 1, ¿verdad? Puesto que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros ha sido ciertísima, etcétera, 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 etcétera. Lo que sí, ya desde los primeros siglos de la iglesia cristiana, los primeros 1 o 2 siglos, la iglesia tuvo que enfrentarse a doctrina falsa, tuvo que enfrentarse a herejías que ya estaban establecidas en la iglesia. Y sí, desde los primeros siglos, el gnosticismo y muchas otras que hablaremos más adelante de ello. Entonces, esta es la idea que ellos tienen. La idea que ellos tienen es esta, que esto es lo más antiguo, pero creemos que no necesariamente. No lo podemos detener aquí, es un estudio bastante amplio. Seguiremos haciendo videos sobre esta parte, pero aquí está. Así que ya tú sabes, las diferentes versiones del texto crítico parten de estos manuscritos o de estos códice. Ya creo que tú domines esa parte, porque ya es lo más parecido a los libros que tenemos actualmente. Es cosido entre algunas de las partes y unido en pieles de cuero. Ya no esta vez en papiro. A propósito de, y quiero detenerme aquí un poquito, a propósito de, una de las cosas que se dicen, tenemos lo más antiguo, porque estos códices se mantuvieron en lugares, y eso es demostrable, se mantuvieron en lugares más secos como Egipto, Alejandría, y fueron mayormente conservados. En los climas donde es más húmedo, ¿verdad? En sitios donde más húmedo, entonces muchos de los manuscritos se deterioraron. Muchos de los manuscritos se deterioraban. Otra cosa es, nada más no es simplemente por el lugar, sino también que el texto de la Biblia, las iglesias tradicionalmente lo leían, y en alguna iglesia donde se iba a dar la enseñanza de los apóstoles, pues se hacía una copia de estos manuscritos. Así que nosotros no tenemos las originales, los hagiógrafos, pero tenemos copia de copia. Pero sí se ha demostrado que aunque el texto de origen bizantino, aunque tienes algunos errores, pero son mínimos comparados, es el texto mayoritario, y creemos que por ser el texto mayoritario es uno de los más fieles. El texto mayoritario es uno de los más fieles, de los que mejor se ha conservado. Además tenemos el factor Dios, creemos que Dios ha preservado su palabra, como dice Mateo 24, creo que es 24, sí, que ni aún una letra, ni una tilde, ni una holen, amén, ni una patach pasará de la palabra de Dios. Entonces, sí, aquí lo tenemos. Entonces creemos que sí, creemos que esto. Si usted se puede ver también, cuando uno abre algunas Biblias, por ejemplo, como la nueva versión internacional, alguna de estas Biblias modernas, ¿verdad? De traducciones modernas, que ya lo dijimos, pertenecen, valga mucho la redundancia al texto crítico. Una de las cosas que ellos dicen, y quizá lo vamos a ver más adelante, es que cuando ellos ponen al pie de página en el aparato crítico, si el texto no está, por lo menos si está omitido, ellos dicen, bueno, pues este texto no aparece en las mejores versiones. Habría que ver a qué ellos le llaman las mejores versiones. Porque así es que ellos lo dicen. Esto no está en las mejores versiones. Y el que no tiene, bueno, pues mucho conocimiento de esto, pues así lo piensa. Además, la lógica es que se supone que si los manuscritos son más antiguos, están mucho más cerca a los originales. Ya dijimos que no necesariamente tiene que ser así. Vamos a continuar para no detenernos tanto tiempo. Ahora sí vamos, ¿verdad?, a hacer las comparaciones. Vamos a ver si yo bajo el videito aquí, la pantallita. Ok, la bajé aquí. Ahora sí, ahí sí lo tenemos. Comparaciones de las diferentes versiones con relación a Jesús y a su deidad. Con relación a Jesús y su deidad, claro que sí, aquí la tenemos.
Vamos a compararlo para que no duremos tanto tiempo y este video no se haga tan largo aquí. Pero ok, vamos a ver. Efesios 3.9. Efesios 3.9, vamos a comparar Efesios 3.9, si ya tú lo puedes ver ahí en la pantalla, la pizarra ahí. Hice un capture de mi aplicación que me encanta y que voy a hacer un video sobre ella, tremendo. Pudiera presentarla físicamente, pero bueno, andar con una biblioteca entera es muy difícil, así que la tenemos prácticamente aquí en el celular. Entonces, Efesios 3.9, vámonos a Efesios 3.9. Leemos en Reina Valera 1960, si tú puedes leerlo ahí. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Miren, todas las cosas. Ahí falta una palabra, y es la palabra que tienen algunas versiones, de hecho hasta la misma Reina Valera lo omite, y es que el que creó todas las cosas por medio de Cristo Jesús. Si tú te buscas las versiones antiguas, vamos a ver si en la Reina Valera 1909 está. Bueno, mira, si te va a la Biblia del Oso 1569, aunque es muy confuso leer esta Biblia, pero si tú puedes leerlo ahí, si no interesa la última parte que dice, por Jesucristo, a Dios que creó todas las cosas, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Y como dijo Pablo en el libro de Colosenses, lee la imagen del Dios invisible, porque por él fueron creadas todas las cosas. ¿Por quién? ¿Por quién fueron creadas todas las cosas? Según la Biblia, por medio de Jesucristo, del Mashiach. Por medio de él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Entonces, aquí en este texto, Efesios 3.9, faltan en algunas versiones. La Biblia al día, a la Biblia al día la omite, si tú puedes ver, si alguien tiene la Biblia al día, se dará cuenta de la de 1989, que está omitido este texto. Entonces, la Biblia hispanoamericana, traducción interconfesional, también falta este texto. Estas Biblias son versiones modernas, que descienden directamente del texto crítico. La Biblia Jerusalén, que tiene varias revisiones, y de esclarecerlo leemos cómo se ha dispensado el misterio escondido del siglo en Dios, creador del universo. También se omite creador del universo por medio de Cristo Jesús, o Jesucristo. Entonces, la Biblia de nuestro pueblo. Bueno, vamos a saltar la diapositiva a ver si encontramos, para llegar aquí donde queremos. Son muchas versiones, no nos daría el tiempo de verla toda, pero si tú puedes ver en la pantalla, la puedes comparar, ¿verdad? Puedes comparar todas las versiones. Vamos a ver. Seguimos en Efesios 3.9, pero aquí estamos ya en la versión israelita mesiánica, ¿verdad? Por supuesto que se va a omitir ese texto en la versión israelita mesiánica. Aquí sí venimos, porque aquí nos interesa. Aquí tenemos, fíjese bien, muevo un poquito ahí. Ahora sí, moviendo un poquito el video ahí para que se pueda ver. Aquí tengo el cursor, miren. ¿Dónde era que estaba, no? Ok. Ahora sí, le di hacia atrás. Ok. Mire, aquí tenemos el texto bizantino interlineal griego, que es el que se usa para las versiones del texto recibido. El bizantino interlineal griego, uno de los más antiguos. No estamos hablando directamente de la versión de Eramus, perdón. Estamos hablando de más hacia atrás. Entonces aquí en el texto interlineal bizantino griego, si sabe griego puede leerlo. Pero lo más interesante es la última palabra, ¿verdad? Kaifotisus epantos. No lo vamos a leer todo, sino la última parte de abajo. Si te das cuenta, sí aparece aquí en el texto griego bizantino. El texto griego bizantino, Tufeos, Tupanta, Tisanti, Día Jesucristo, por medio de Jesucristo. O sea, lo más importante es que sí aparece en el bizantino interlineal griego. Si te va más para abajo, entonces aquí sí tenemos ya aquí sí tenemos el NA27, el Nestlé Aland, como ya lo dijimos anteriormente. Se omite el trabajo de Tischendorf en el griego, en el Nuevo Testamento de Tischendorf, el texto de Westcott y Hall de 1881-82,
también se omite. Y si se omite en estos tres, pues por supuesto que en las demás versiones que vienen directamente de estos textos y del texto crítico, se van a omitir. Así que no tenemos que verlo. Todas las demás versiones que descienden de ahí lo omiten. A la Biblia textual también, la Peshitta en esta parte sí la omite. Vamos a ver, la Reina Valera también 1999 lo omite. No, bueno, ese no, ese es Juan 6:65, que lo vamos a ver más adelante. Aquí terminamos con Juan 3:9. Ahora sí, aquí terminamos con Juan 3:9. Vamos a ver. Ok, moví la pantallita un poquito hacia la izquierda. Pues bien, ahí sí, ¿ve? La Biblia textual lo omite. El Código Real, por supuesto, el Código Real del Nuevo Testamento lo omite. Vamos a ver cuál es más. Reina Valera 2017. Reina Valera 2017. Aquí estamos, ok. Vamos aquí. Lo que pasa es que la puse en la misma pantalla. Bueno, una vez más te doy gracias por mantenerte ahí conectado y seguir viendo este video. Está muy interesante. Escucha esto. Entonces Juan 6:65. Ahora sí vamos a comenzar con Juan 6:65. Es otro texto que hemos elegido. Detente un poquito ahí. Ok, aquí tengo el cursor. Tengo la pechita. Primero tengo la pechita de la versión del Nuevo Testamento. Y les decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no le es concedido por mi Padre. Escuche bien esta parte ahí. Y les decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no le es concedido por mi Padre. ¿Qué dicen otras versiones? Otras versiones, ¿qué dicen? Oiga lo que dicen otras versiones. Reina Valera 1909, la revisión, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Del Padre. Vamos a ver lo que dice el interlineal griego, que es lo que nos interesa. El interlineal griego, a ver qué es lo que nos interesa. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Aquí sí que nos interesa. Bueno, tenemos la Nazcal Colunga de mi padre, lo dice la Nazcal Colunga de 1944, de mi padre, que no es lo mismo del Padre, de que de mi Padre, dijo Jesús. No es lo mismo, así que lo que estamos hablando es de la deidad de Cristo. Son versículos claves, versículos doctrinales muy clave, así que esa palabra de que algunas versiones son en un lenguaje popular, ok, pero no es exactamente el lenguaje popular, sino también que faltan algunas partes de los textos. La excusa es que no están en los mejores manuscritos, según ellos. No están en los mejores manuscritos, pero sí están en el texto del tipo textual, valga la redundancia, bizantino. Entonces, aquí sí tenemos, ok, vamos a ver, ok, la nueva versión internacional, por supuesto, si no le he concedido del Padre, la misma otra versión nueva internacional. Vamos a saltar un poquito, aquí tenemos la Biblia textual, y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no le he sido dado del Padre. De él no es lo mismo que de mi Padre. Pastor Moon. Ok, entonces aquí tenemos que vamos a saltar el Código Real, por supuesto que también lo va a omitir. El código, el Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento judío. El Nuevo Testamento judío, por supuesto, si no le fuera dado del Adón, Avino, etcétera, no sé, pero omite esa parte de mi Padre, por supuesto. Reina Valera 1909, ya lo vimos. Entonces vamos a saltar ahora a ver si encontramos el texto interlineal. Ok. Aquí sí, aquí lo tenemos en esta pantalla. Ok. Para resumir de una vez y no ver todas las versiones. Como dije, no tenemos todo el tiempo. Pero bueno, aquí lo vemos, el texto interlineal griego. Si ve esta última palabra, tu patros, está en genitivo en el griego, es decir, de mi Padre. Así que sí aparece en el texto bizantino interlineal griego. Ve, aquí se aparece en el texto bizantino interlineal griego. Por supuesto que no va a aparecer en el NA, en el Nestlé Alan. Nestlé Alan dice, tu patro, del Padre, no de mi Padre. Como dice aquí, ve, si lo puede ver. Ok. Como dice aquí, tu patros mut. No, sino de el Padre simplemente.
Por supuesto que tampoco lo tiene Tischendorf, tampoco lo tiene Westcott y Hall, y ya vimos que si no lo tienen estos tres, pues las versiones que descienden de ello o que van directamente de este texto no lo tienen. En cuanto a las traducciones, se dice que, ¿verdad?, las traducciones las dividen en traducciones formales, la más esclética, más interpretativa. Nosotros nos quedamos con las traducciones que son mucho más formales, que tratan de traducir el texto directamente tal y como está. Eso es casi nunca 100% imposible, pero se hace lo posible porque se parezca más al texto original. Si no se parece mucho al texto original, está bien. O sea, la gente discute sobre la versión popular, palabra diferente, sí es que hay algunas palabras, pero omitir algo y tenerle un lenguaje popular o sencillo no es lo mismo. Entonces aquí vamos a tal. Aquí si llegamos a Hechos 7, capítulo 30, otro versículo más, ya estamos terminando. Otro texto más, vamos a ver lo que dice la Reina Valera 1960 sobre Hechos capítulo 7, verso 30. Esta es parte de la historia, que creo que el que está hablando aquí es Esteban, cuando está hablando, ¿verdad?, que después fue apedreado en Hechos 7:30, creo que sí, si no me equivoco, ustedes lo buscan ahí en la Biblia. Pero Hechos 7:30, cuando Esteban está haciendo una apología y una defensa, dice, pasados 40 años, un ángel, note bien la palabra un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en una llama de fuego. ¿Qué dice la Biblia al día? Pasados 40 años se le apareció un ángel, también dice la Biblia del oso. Mire cómo dice, es cumplido 40 años, no se entiende muy bien, el ángel del Señor, ¿ve? El ángel del Señor, como dicen, los judíos, el malá de Hashem no es lo mismo un malá que el malá de Hashem. No es lo mismo un ángel del Señor que el ángel del Señor. O sea, ¿qué es lo que estamos tratando de ver aquí? ¿Qué es lo que estamos tratando? Como lo dijimos al principio de la diapositiva, es sobre la deidad del Maestro, la deidad de Jesús. Acuérdense que hay una doctrina por ahí, ¿verdad?, de que si aparece Jesús en el Antiguo Testamento es con el nombre del ángel de Jehová, etcétera, etcétera. El asunto es que lo que se quiere eliminar, todo rastro que se parezca a la deidad de Jesús. Entonces no es lo mismo un ángel que el ángel. No es lo mismo el malá de Hashem que un malak. Entonces, sí, la Biblia textual dice, aquí la tenemos en el desierto de Monte Sinaí, se le apareció un ángel, también dice un ángel, etcétera, etcétera. Vamos a saltar a ver la diapositiva, las demás versiones. Ok. Dice la Biblia textual, ¿verdad?, revisión cuarta revisión. Dice, transcurrido 40 años, un ángel, también dice, un ángel del Señor se le apareció, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que el código real también va a decir, ha pasado 40 años, un malak, el malak se le apareció en el desierto del monte Sinaí en una llama de fuego. Bueno, tenemos tapado ahí con el videíto, pero bueno, es lo mismo, tenemos la misma versión, un ángel. Entonces aquí llegamos donde vamos a saltar para llegar a lo que nos interesa más, que son los textos griegos, que esos son los que más nos interesan. Vamos a ver lo que dice la Biblia Kadosh, israelita mesiánica. Después de 40 años más, un malá se le apareció en el desierto. Ya lo hemos dicho, las 70 como equibri, cumplido años 40, se apareció en el desierto, en el monte Sinaí, un ángel. Ok, vamos a saltar aquí, vamos a saltar. Ok, vamos a saltar la Reina Valera Gómez, que no la hemos citado hasta entonces, la Reina Valera Gómez, así, la Reina Valera Gómez, que esta es la que tenemos aquí, usamos de fondo en nuestra Biblia, y la de 1960, dice la Reina Valera Gómez, y pasados 40 años el ángel del Señor se le apareció en el desierto del monte Sinaí en una llama de fuego, el ángel del Señor. Mire, ya vamos a saltar aquí, vamos a saltar todo, por supuesto que la nueva versión internacional dice un ángel también, y todas las versiones populares. Vamos a ver. Ok,
Ok. Vamos a ver. Aquí sí lo tenemos. Ok, ya lo dijimos. Ok, vamos a saltar al texto bizantino. ¿Dónde estamos? Ok. Bueno, estamos dándole para atrás. Ok, vamos hacia adelante. Vamos hacia adelante. Ok. Aquí estamos. Sí, ahora sí vamos a saltar aquí. Ok, vamos a ver. Vamos a ver en la diapositiva. Aquí sí estamos. Ok. Bueno, se me fue el mouse, pero aquí estamos, continuamos. Entonces, Reina Valera Gómez, y pasado 40 años, un ángel del Señor se le apareció, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos para adelante. Parece que lo tengo, está frisado ahí, ¿ok? Ok, ahora sí. Ok, tenemos, ok, así. Entonces ya dijimos sobre estos textos omitidos en algunas versiones. Miren, la lista es muy larga, Si seguimos este video no nos dará tiempo, así que nos vamos a preparar para otro video, pero no antes sin decirte y sin dejarte aquí una lista de algunos de los versículos que están omitidos en algunas versiones en sentido general. Así que vamos a verlo. Tengo por aquí, vamos a ver, no lo voy a presentar en pantalla, pero lo tengo aquí en el otro celular, perdón, y vamos a ver. Ok. Ya dijimos de esto, vamos a resumirlo así de un prontito, si tú lo tienes ahí en la Biblia, vamos a ver. Ok, ahora sí. Hechos 8:37 lo vamos a saltar. Mire, ahí está, algunas versiones que lo omiten, valga la redundancia, ya tenemos una idea de los textos omitidos. Entonces, textos que no aparecen en ninguna versiones modernas, que usted lo va a buscar y no lo va a encontrar, pues hacemos un resumen para terminar este video y después hacer otro video con respecto a este mismo tema y profundizar más. Entonces, textos omitidos que sí aparecen directamente en el texto recibido, en algunas de las versiones del texto recibido, pero que no aparecen en las versiones modernas. Mateo 17:21, ya lo vimos, pero este género no sale si no es por oración o en ayuno. Según ellos, los mejores manuscritos lo omiten. Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Son textos muy clave, de doctrina clave. ¿Qué más tenemos por aquí? Mateo 23:14, y de vosotros escribas y fariseos. Marcos 7:16, si alguno tiene oído para oír, oiga. Marcos 9:44-46, Marcos 11:26, Marcos 15:28, Lucas 17:36, Hechos 15:34, Hechos 28:29, etcétera. Si ha llegado hasta aquí, muchísimas gracias, bendiciones mil. Recuerda por favor suscribirte a nuestro canal para que YouTube lo recomiende y dale al dedito para arriba, me gusta. Así que bendiciones, nos veremos en otra producción.